Bueno, vamos a saludar en este momento a la congresista María Elvira Salazar. Está con nosotros, no sé si desde Washington o desde acá del sur de Florida, pero ella nos lo va a decir. Congresista, buenas tardes. Sí, gusto en saludarlos aquí desde Miami. Estamos en campaña. Bueno. En campaña. Bueno, le tengo noticias frescas porque acaba de... hay una herramienta que ha salido por primera vez en esta elección presidencial, nunca antes la habíamos tenido, donde se anuncian en tiempo real los votos que se han emitido en todos los condados del estado de la Florida y se van actualizando minuto por minuto. Acabo de hacer la actualización hace tal vez un minuto cuando usted estaba esperando y Marian estaba poniendo la grabación desde Cuba. Han votado en la Florida en persona, esto es en persona, 669.400 personas republicanas y 651.300 demócratas. Los republicanos llevan un punto de ventaja por encima de los demócratas en cuanto a votación, o sea, asistencia a las urnas. No sabemos por quién votaron, pero sí qué afiliación política tienen. Muy interesante porque es la primera vez que en el primer día los republicanos superan a los demócratas numéricamente. Así es. Bueno, y eso es por la desesperación y la preocupación que tiene la ciudadanía en mantener la misma línea ideológica, económica y política que trajo Joe Biden, porque eso es lo que está pasando con la señora Harris. Esto es una elección donde no son partidos políticos, sino son ideologías diferentes. El progreso, la economía, lo que trajo el presidente Trump y los 4 años de desastre económico, social y político de Biden. Es que no hay mucho más que hablar. Dependientemente de lo que usted piense de cada persona o lo que sienta o la impresión que tenga, sabemos que las políticas de Biden y de Trump son evidentes. Y Trump gana para el beneficio mío, de mis hijos y de ustedes. Y de los que nos están escuchando. Congresista, usted ha sido una de las voces de siempre, desde que participa en política, que más ha gritado, obviamente, en contra de este régimen barbárico de los Castro y ahora de Díaz-Canel en Cuba. La situación en Cuba es dantesca. Ya no es solamente la falta de insumos, de alimento, de medicinas, de un lugar seguro que no se te caiga media cornisa encima de la cabeza, de la falta de libertad. Ahora también estamos hablando de algo tan necesario para la supervivencia del pueblo cubano como es la electricidad, la energía. Y ahí no se pueden tirar piedras para tratar de escalabrar a otro porque te caerían o les caerían a este régimen encima de la cabeza por desidia y por no haber actualizado esas plantas. Yo estoy convencida, no sé qué opine usted, que esto puede ser realmente la gota que colme ese vaso. Ya, ¿de dónde más, cómo más se va a poder llenar? El principio del fin, estoy de acuerdo contigo, Marian. Bueno, es que son 65 años de una ideología nefasta que tiene su fin porque el castrismo nunca estuvo en el negocio de darle bienestar a la población, siempre estuvo en el negocio del poder. Y al estar en el negocio del poder, los recursos no se utilizan para la población, se utilizan para mantenerse en el poder y para crear una visión a nivel internacional de que ellos son los buenos de la película. Y eso lo hicieron por 65 años. Por lo tanto, todos esos conductos eléctricos y todas las plantas están completamente descuidadas, como es lo que está pasando con PDVSA hoy en Venezuela, que es uno de los países con mayor reservas de mundo. Entonces, es la misma cosa, es el mismo plan, es la misma agenda. Y ahora tenemos esta situación en Cuba y estoy de acuerdo contigo y por eso siempre he dicho en estos últimos 4 años que lo que hay que darle al pueblo cubano es conectividad, para que entienda que si se va a tirar a la calle lo va a ver la comunidad internacional. Y eso fue lo que le pedí a un dirigente muy importante latinoamericano, que le dijera a Elon Musk que por favor se entienda que si nos da Starlink y que si puede darle a ese cubano de a pie conectividad, cuando detecta, tenga las luces apagadas, es el principio del fin, porque el régimen castrista no puede aguantar 500,000 de cubanos en el malecón gritando libertad. Ahí se cayó, todo se cayó completo. Y eso es lo que estamos esperando, para que sean libres y podamos ser Taiwán, porque eso es lo que tenemos que ser, porque la isla de Cuba tenía la posibilidad de ser Taiwán, Singapur, Hong Kong. Lo que pasa es que bueno, el socialismo, y es el socialismo que desgraciadamente vemos dentro del Partido Demócrata, y que es la abanderada es la señora Harris.
Totalmente de acuerdo. Pero además el problema mayor es que, como digo, pueden seguir dando palos de ciego, tratar de reprimir a la población, pero cuando a uno no le queda más remedio ya que la supervivencia, su supervivencia y la supervivencia de su familia, yo creo que ahí no hay uniforme verde olivo que pueda detener a una persona que su madre esté pendiente de un transformador para poder seguir con vida, porque tiene un equipo médico que está enchufado, o para una madre que pueda dar de comer a su hijo porque la comida se le está pudriendo en la nevera. Es decir, estamos ante una situación que es realmente peligrosa. Bueno, sin duda, y las Fuerzas Armadas son las que tienen que tomar la decisión, pero también las Fuerzas Armadas tienen miedo, porque acuérdate que ellos se sostienen por el factor miedo que han tenido y el aparato represivo y la famosa invencibilidad del régimen. Que el régimen es invencible, por eso es mejor lanzarse al mar o irse del país. Congresista, es terrible. usted presentó hace algún tiempo el proyecto Dignidad para beneficiar a algunas personas, ¿no?, que están indocumentadas en este país. ¿Considera que toda esta situación que se ha creado con los 8, 10, 12, 15 millones de gente que han entrado y toda la publicidad alrededor de los terroristas, los pandilleros, los 600 y pico mil con delitos previos, los 15.000 asesinos, todo eso de cierta manera perjudica los esfuerzos suyos y de otros colegas para poder buscar una solución? Sin duda, me lo ha puesto muy difícil, porque la realidad es que la irresponsabilidad de parte de Biden-Harris en dejar esa frontera abierta y en 4 años haber permitido 8 millones de personas más 2 millones que se escaparon, estamos hablando de 10 millones. Eso entonces le quita la importancia en la conversación a los niños DACA y a los Dreamers y a los TPS y toda aquella gente que llevan aquí años contribuyendo a la economía, que no tienen papeles y es para los cuales yo hice la de Ley Dignidad. Uh-huh. La Ley Dignidad no es para los que llegaron durante el régimen, durante el gobierno de Biden, durante la época de Biden. La Ley Dignidad es para los que llevan 5 años o más, porque esa gente son las que tenemos más conocimiento. El problema de la frontera es que se coló el tren de Aragua. ¿Cómo es posible de que un gobierno americano va a permitir que se cuele una organización transnacional donde sabemos que ahora tienen una subsidiaria que son los pequeños diablitos ahí en Times Square y que son responsables de 50 robos en el área de Nueva York, y que tienes en Colorado agarraron un edificio y lo convirtieron en un headquarters para desde ahí delinquir? Entonces, eso no pasaba antes, y eso entonces viene a embarrar el concepto de que hay que darle dignidad a la gente que no tiene papeles. Me explico, una cosa se mezcla con la otra. Pero yo te digo que yo sé y yo tengo la esperanza que el único que puede resolver el problema migratorio en este país se llama Donald Trump. Uh-huh. Trump puede ser por inmigración lo que Nixon fue para China. El único que pudo haber abierto China comunista fue Nixon. El que tiene las credenciales para resolver el problema es Trump. Y yo estoy, como republicana, una vez que gane, Dios permita, empezar esa conversación. Porque la realidad es que aquí hay que resolver el problema migratorio, porque es imposible tener 15 millones de personas que están ayudando a la comunidad. Tú los conoces, los que están recogiendo los tomates, las naranjas, los que están ahí en California recogiendo los jalapeños. Toda esta gente que está haciendo construcción, que está haciendo agricultura y que está haciendo hospitality. Nosotros necesitamos esas manos y esa fuerza laboral. Darle dignidad. Yo no estoy diciendo que le den ciudadanía, que le den la posibilidad de vivir una vida digna en la tierra prometida. Y eso se llama, ese es mi proyecto de ley. Pero primero hay que cerrar la frontera y hay que poner orden con la tecnología que está en el mercado. Entonces son muchas partes, pero la base de tu pregunta es correcta. Esperemos que en esta próxima administración cambie la situación. Bueno, yo creo que además usted tiene en este caso una especie de varita, porque está haciendo todo lo posible para representar a un electorado que es muy diverso, donde además hay una gama política de intereses y de prioridades que obviamente están a la altura de cualquiera, pero lo está haciendo muy bien quiero decir, usted arrasó en las primarias y por los números que nosotros tenemos parece ser que va a volver a ganar esa reelección de una forma muy fácil. ¿Cuál sería su prioridad en el momento que logre esa reelección? No, mira, mi prioridad es que son muchas, Marian. El problema es que son muchos porque nosotros representamos a toda América Latina. Aquí hay que resolver el problema de Venezuela.
Ese es uno de los primeros. Hay que resolver esta situación ahora mismo con Cuba. Hay que resolver el problema interno, porque el que va al supermercado está pagando 10 pesos por los huevos. Hay que resolver el problema de la gasolina. Hay que volver a reenergizar la economía para que la gente siga comprando y que el consumo vuelva y que bajen los intereses y todo aquello que teníamos bajo el presidente Trump, que la gente gane más dinero, que la inflación no le coma el sueldo. Todo lo que tú sabes que es sentido común. En eso tenemos que trabajar. El problema del woke, esta situación donde son hablarle a niños de sexo en el primer grado, son valores que no van de acuerdo ni con la plataforma americana ni con nosotros los hispanos. Entonces, en realidad que hay una revolución interna dentro de este país por el socialismo, por la falta de valores, por la falta de Dios, porque han desvirtuado la sociedad con lo que se llama woke, que para mí es una manera bonita de decir políticas socialistas. Es el de desmembrar la fibra social que nosotros conocemos. Mire, alrededor del año 1950, un comunista muy influyente aquí en los Estados Unidos, que se le considera el padre del radicalismo, se llamó Saúl Alinsky, falleció en 1972, y fue el individuo que junto a los sindicatos en Chicago escribió el manual para los famosos organizadores comunitarios. Usted recuerda que tuvimos un organizador comunitario que precisamente salió de Chicago y llegó a la presidencia de los Estados Unidos y se llamó Barack Obama. Raúl Alinsky escribió un libro que se llamó Reglas para los Radicales, Rules for Radicals. Saúl Alinsky, tiene que buscarlo, porque realmente este es el padre de todos los movimientos que tenemos hoy en día. Este es el epicentro de todo. Y Saúl Alinsky dijo algo muy interesante. Saúl Alinsky, vamos a buscarlo ahora mismo y nos vamos a comprar el libro. Ok. Saúl Alinsky dijo algo muy interesante alrededor del año 1950. Y dijo más o menos esto. Aquí está, Rules for Radicals. Ok, ya lo encontré. O lo encontró. Saúl Alinsky dijo algo más o menos así. Dice, el pueblo americano jamás va a aceptar ni el comunismo ni el socialismo, porque conoce perfectamente el significado de esas dos palabras. Por lo tanto, lo tenemos que disfrazar con otros vocablos, pero cuando se lo presentemos como progresismo, lo van a aceptar perfectamente, porque ¿quién puede oponerse al progreso? Y al final lograremos los mismos objetivos. Very good. ¿Ok? Saúl Alinsky, este es el padre de todo esto que estamos viendo, y ahí voy con la próxima pregunta. Marian decía que tenemos que proteger todo este asunto de los niños y demás. Yo estoy muy preocupado por las grandes instituciones del cumplimiento de la ley que están completamente prostituidas a su nivel jerárquico. El FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio Secreto. No estoy hablando de la membresía, no estoy hablando de los agentes uniformados que arriesgan su vida a diario en la frontera o haciendo operaciones encubiertas contra el narcotráfico, contra las mafias. No. Estoy hablando de esa cúpula de 8, 10, 15 jerarcas políticos en los grandes edificios de Washington, que son donde se toman las grandes decisiones. Merrick Garland, Christopher Wray, toda esa nomenclatura. Si nosotros no limpiamos eso y lo extirpamos como un cáncer, aquí no hay nada más nada que hacer. Perdemos el país. Y lo sabemos. Esa va a ser el gran desafío de Donald Trump una vez que gane y vuelva a la Casa Blanca, que ganemos el Senado. Todo indica que vamos a ganar el Senado. Y la Cámara de Representantes, donde yo sirvo, está 50-50. Pero por los números que estamos viendo ahora, el Partido Republicano va a arrasar por el problema de la economía y todo esto que estamos viendo. Como tú dices, el pueblo americano no es un pueblo que nunca va a abrazar las políticas socialistas. Es que no está en su ADN. Y por lo que sabemos, Trump ganando la presidencia viene con una fuerza de revertir
todo esto que hemos estado desde los tiempos de Obama, que ahí es cuando empieza este movimiento que es nefasto y que es anatema. Porque Obama es un alumno, Obama, perdóname Mariana, Obama es un alumno aventajado de Saúl Alinsky. Obama se forma con ese pensamiento, el mentor ideológico de Barack Obama fue Saúl Alinsky, y Obama surge como un gran organizador comunitario con ideas radicales, y lo dijo cuando él era el candidato. Yo voy radicalmente a cambiar el modelo de los Estados Unidos, y en parte lo logró. Correcto. Mire, no sé, yo creo, congresista, que por encima de cualquier literatura la gente va a votar, como decimos siempre, por la realidad que lo rodea. Y me insisto en este punto porque creo que va a ser decisivo a 2 semanas de que se celebre esta elección. Por mucho que ahora mismo las cadenas de televisión traten de apoyar a un candidato y perjudicar a otro, por mucho que todavía el Departamento de Justicia trate de apretar las clavijas a un candidato frente a otro, yo creo que la realidad que nos rodea va a ser la que va a decidir el voto en esta elección, y quizá esos números que estaba dando Agustín al comienzo tienen mucho que ver con ese reflejo, ¿no? Y es que la gente no quiere perder la oportunidad de poder decidir ese cambio a través de su voto. Pero ahora los asuntos internacionales, por ejemplo, que afectan al sur de la Florida, es un foco de mucho de su tiempo en el Congreso. Usted es miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Ha vivido esto además en carne propia, lleva muchos años de tiempo hablando sobre cómo la administración Biden, o quienes aconsejan a la administración Biden, realmente lo han hecho extremadamente mal en temas como Cuba o como Venezuela. ¿Cree usted que en el momento en el que esta administración cambiaría también la política de Estados Unidos con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua? Yo ciertamente espero que sí. Sobre todo Venezuela, habiendo prometido los acuerdos de Barbados, donde se compromete fielmente a recibir los resultados de las elecciones libres y transparentes, y donde los permisos para que pueda vender su petróleo y se llene de dinero el aparato represivo, eso va a cambiar, porque es lo que está acordado. Ahí es donde te demuestra la ineptitud y la falta de tino del gobierno de Biden, que ellos mismos fueron los que se sentaron en Barbados y fueron los que establecieron las reglas del juego para vender petróleo versus elecciones. Las elecciones claramente se las robaron. Ahí están, gracias a María Corina, que fue inteligente en tomar fotografías de todas las actas de votación. Entonces, es que es un descaro total, la falta de deseo de hacer nada. Por eso el pueblo les está pasando la cuenta. Yo estoy segura, y la gente, los venezolanos, tienen a 3 representantes, Carlos, Mario y María Elvira, para nosotros ir a la Casa Blanca y decir: esto se tiene que resolver, porque es nuestro hemisferio, es nuestro traspatio, es nuestro vecindario. Y de ahí viene Cuba, y después viene Nicaragua, la misma Nicaragua. Daniel Ortega leyó claramente que con Biden se podía robar el país y radicalizar el país, robarse las elecciones, y que no iba a pasar nada. Y arriba de eso, subir la represión. No, si es que verdaderamente es deleznable lo que han hecho. Y lo que pasó en Ucrania, y lo que está pasando en Israel, y lo que está pasando en Irán, es que claro, cuando el papá se duerme, los niños revoltosos juegan y destruyen la casa. Sí, lo que pasa es que aquí no son niños revoltosos, aquí son niños maquiavélicos. O sea. Es correcto, los maquiavélicos. Sí, esos son maquiavélicos. Muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y mucha suerte en esa campaña. Gracias. Gracias por la oportunidad, y bueno, le pido a todo el mundo que nos esté escuchando, vayan a votar, no vayan a dejar de votar. Yo siempre digo esta anécdota, mi amiga Margaret Miller Mix, que entró conmigo en el 2020, doctora cirujana del ejército, ganó por 6 votos. Wow. Y es una de las mejores representantes, dedicada, buena persona. La conozco muy bien porque entró conmigo en la misma clase, en la misma promoción. 6 votos, nosotros le decimos 6-pack. 6 votos en un distrito de 700, 800 mil electores. Bueno, pues eso es lo importante. Así es. Entonces, ese es el mejor ejemplo para que todo el que me esté escuchando no vaya a dejar de votar, porque por 6 votos ese escaño está en manos de una republicana, además altamente encomiable la labor de la doctora Miller Mix. Mi cariño y un abrazo. Igual, un abrazo, gracias. chao. Hasta luego.